espero que haya otras oportunidades y otros textos, pero bueno, hoy vamos a hablar de este, que nos tiene muy contentos, y a Liliana y Alberto por acompañarlo a Noé y estar presentes hoy. Lindo, un momento de un lanzamiento de un libro. Y nada, la única recomendación es no spoilear la aventura que van a presentar. Así que, ¿querés vos, Alberto? Bueno, buenas noches. Primero quiero agradecer a Interzona, a Guido, que me hayan invitado a presentar el libro de Noé. Antes de hablar del libro y hablar de Noé, quiero felicitar a Interzona, es decir, como editor, me parece que es una edición muy buena, muy bien hecha. Es decir, los paratextos, tanto el de contratapa como el de primera solapa, son impecables. Es decir, y la composición, es decir, el cuidado de la guarda, es decir, es una edición muy cuidada, con una ilustración muy pertinente al contenido del libro, así que los felicito y aprovecho para agradecerles la invitación. Es decir, que también, por supuesto, me la hizo Noé, es decir, y con Noé son años y años de conocernos. Hay un primer libro que yo publiqué en el siglo XXI, El fuego de la especie, que era un libro de ensayos de Noé allá por los 70. Y de ahí siempre hemos tenido contacto, hemos compartido exilios, y en los últimos años, en los últimos 10 años, pero un proyecto de 20 años, como fue el publicar la historia crítica de la literatura argentina, bueno, fueron años de intensidad, de idas y vueltas, eran libros muy complejos. Bueno, finalmente se terminó hace muy poquito la publicación del volumen número 12. Bueno, dicho esto, y como todos saben, Noé tiene una obra muy extensa. Empezó muy joven a publicar. Yo creo que tu primer libro es de los años del 60, el de Lugones, quizás 56, bueno. Mira, todavía me llevo más atrás. Es decir, bueno, y soy consciente de mis limitaciones, ya que no soy de la carrera de letras, si bien soy editor, una cosa es ser editor y otra es ser crítico literario. Yo creo que las especificidades, es decir, hay que respetarlas. Soy historiador y soy lector, por supuesto, y he publicado muchísima ficción, muchísima, pero no soy un crítico literario, así que la crítica más seria y más profunda del libro lo va a hacer Liliana, como escritora. Bueno, consciente de mis limitaciones, trataré de manera desordenada y como simple lector enunciar algunas de mis opiniones sobre varios de los aspectos de esta novela que me llamaron la atención y que creo que vale la pena resaltar. Lo primero que quiero destacar, algo que es casi una constante en la narrativa de Noé, su recurrencia a la crítica, a la poética, al intertexto, sin que esta caja de herramientas sea un obstáculo para que el texto pierda su carácter narrativo. La crítica juega como un metadiscurso, pero implícito, no declarado. El relato siempre es consciente que es relato, que es una novela lo que estamos leyendo. El término crítica por ahí se puede llamar a confusiones, me refiero a todo el aparato cultural, técnico que tiene Noé y que aparece en sus textos, pero no le hacen perder nunca el carácter de narrativo, siempre son novelas. Es decir, esa caja de herramientas que, bueno, no es mío el término, pero bueno, no obstaculiza la lectura, sino que la enriquece.
De la novela me llamó, quiero destacar, al narrador. Por supuesto no es un narrador es un narrador no omnisciente. Cuando interviene en el texto no es porque sepa qué le está pasando a los personajes, no lo sabe. Las intervenciones del narrador son conjeturas, a lo sumo verosímiles. El narrador es poco confiable, concepto anticipado por Melville, citado en esta novela a propósito de la famosa frase de Bartleby: preferiría no hacerlo. Quizá el final de Segismundo sea un homenaje al final de Bartleby. Creo que ahí terminan los dos personajes, tanto Segismundo como Bartleby, es decir, casi suicidándose por ese preferir no hacerlo. Aquí ya había marcado leer la página 54, pero no vale la pena, sí, para prolongar. Es decir, bueno, alguna vez le escuché decir a Noé que el encuentro de un hombre y una mujer es un tema clásico en muchísimas novelas. Encuentro que termina en la cama. Y que para él ese encuentro hombre-mujer es un buen disparador para escribir una novela, pero que siempre obvia la cama. Tercera fuente es un buen ejemplo de esta aseveración de Noé. Entre Segismundo y Greta se suscitan extrañas sensaciones, esa es una expresión que aparece en la novela, que serán centrales para el desarrollo de la novela. Si bien no hay cama, entre ambos personajes, e incluso hay escasos diálogos entre ellos, las situaciones magistralmente recreadas por Noé tienen una carga erótica que solo la pluma de Noé puede transmitir. Estos dos personajes, tanto Greta como Segismundo, tienen pocos intercambios verbales, casi ninguno, son sensaciones y contacto, es decir, tienen un trasfondo erótico, pero es decir, es un abrazo en un momento de que el personaje se está muriendo y algo poco más. Lo demás son sensaciones que tiene Segismundo cuando pasa cerca de Greta, pero no hay una conversación, no hay nada, es decir, que implique, pero uno sabe que ahí hay una relación. Es decir, es una novela de 4 personajes, aunque aparezcan después otros 4, haya hijos, es decir, haya un médico, un campesino, pero está centrado en 4 personajes. Es decir, en Ofelia, que es la esposa de Segismundo, en Greta, que es la esposa del otro personaje, Heinrich. Es decir, Ofelia y Greta, es decir, aparentemente las mujeres en esta novela participan poco. Participan poco si medimos su participación por los diálogos. Los de Ofelia, que es la esposa de Segismundo, son intrascendentes. Es decir, Greta casi no habla, pero las decisiones que toman ambas mujeres definen el curso de la novela. Heinrich, que es el dueño del hotel donde va a parar Segismundo, Ofelia y sus 2 hijos, es un hotelito perdido en algún lugar paradisíaco, es decir, no está denominado geográficamente. Heinrich es un alemán de Bremer, lo mismo que Greta. Es el único que tiene certezas. Nostálgico del nazismo, cada afirmación o declaración de su visión del mundo la apoyaba con un rotundo por así decir, sostenido por una fuerte impronta germánica que da a sus afirmaciones un peso cuasi definitivo. Los fantasmas del pasado aparecen en lugares insólitos
y conflictúan a Segismundo. El lugar insólito es que Segismundo, lo que menos esperaba en un lugar paradisíaco, aislado del mundo, encontrarse con este nazi, es decir, que hace la defensa del nazismo, y es interesante el narrador, eso me marca el narrador, cuando empieza a explicarse el porqué de esa actitud de este señor, que molesta a Segismundo, pero Segismundo desde el momento que pisa el hotel, que llega, entra en un mutismo y en un estado, es decir, casi de, le discute la primera presentación de Heinrich, que hace una evaluación del nazismo, y que tiene que venir un Hitler, le discute, pero luego se desentiende porque la presencia de Greta, que calla, que no, lo confunde y ya comienza la atracción en Segismundo, que es lo que digo yo, que está explicado, ese erotismo, es decir, cambia desde que sale del auto, es decir, que viene con su familia, es otro hombre, es Segismundo. Es decir, bueno, decía que los fantasmas del pasado aparecen en lugares insólitos, como en esta playa perdida, y conflictúan a Segismundo, quien se atreve a recordarle las atrocidades del nazismo. A partir de este primer encuentro, Segismundo evitaba a Heinrich y sus proclamas. A partir de ese minuto le escapa todo el resto de la novela, le escapa, no tiene contacto con Heinrich, a quien odia secretamente. Segismundo adquiere importancia central en el relato cuando, ante la decisión de Ofelia de dejar el hotel con sus hijos, recupera su valija y musita "Yo me quedo". Aquí, así como Heinrich dice, por así decir, cuando concluía alguna de sus exposiciones, tan seguro de sí mismo, es decir, el "yo me quedo" de Segismundo tiene, significa en la novela un cambio y una definición. Es la primera vez que Segismundo toma una decisión en la novela, que es quedarse en el hotel y que la familia parta con sus hijos y todo, sin que se le mueva un pelo ni a él ni a Ofelia. Es decir, Ofelia se da en el auto y él se queda ahí con su valijita. Recupera su valija. Bueno, Segismundo adquiere importancia central en el relato cuando, ante la decisión de Ofelia de dejar el hotel con sus hijos, recupera su valija y musita "Yo me quedo", reproduciendo quizá el mítico "preferiría no hacerlo". Este hecho, Ofelia abandonando el hotel sin Segismundo, deja perplejo al narrador, que solo atina a decir, y esto es textual lo que dice el narrador ante ese hecho: es inútil conjeturar sobre ese elemento del relato que parecía en un comienzo importante, sino decisivo. Marco esto para indicar que el narrador, cuando interviene como narrador, y siempre tiene perplejidad. Son suposiciones, hipótesis, pero nunca hay certezas. El único que tiene certezas es Heinrich. A partir de este hecho, Segismundo, encerrado en su mutismo, busca refugio en la gruta cercana a la playa. Es decir, él había descubierto una gruta y decide abandonar, es decir, su pasado, es decir, y comenzar una nueva existencia. Es decir, la mujer había dictaminado que Segismundo, es decir, tenía una gran depresión. Es decir, lo de Segismundo va más allá de la depresión, que podría existir o no. El narrador no discute mucho la hipótesis esa. Es decir, pero es decir, que ahí hay una crisis existencial muy grande. Es decir, Segismundo. A partir, bueno, ya lo leí esta parte, pero la vuelvo a leer. A partir de este hecho, Segismundo, encerrado en su mutismo, busca refugio en la gruta cercana a la playa.
Y acá cito, para reducir y ya que terminamos, las novelas no se cuentan, se leen. Esto es el narrador de la novela, quizás movido por un mito con el cual podría creer que se estaba identificando, un Robinson que no viene de un naufragio marino, sino de otro muy extraño, lo que se conoce como el mar de la renuncia, o sea, construir desde la nada en la soledad de una isla desierta, solo que no había caído en una isla ni estaba desierta, que era parte de un hotel a no más de 500 metros de un pueblo. Es decir, aquí, es decir, Noé, es decir, que siempre pone en sus novelas algún par de autores que quiere o que le sirven, es decir, para ilustrar o mejor llevar la historia. Aquí está claro que hay dos autores que por lo menos tienen mucha importancia, Melville y Defoe. Es decir, lo que hace es decir, Segismundo es querer reconstruir, no estando en una isla, armar una isla propia, aislarse del mundo, abandonar todos los bienes, es decir, además que ocurre una serie de circunstancias que no me da caso que los cuente, es decir, pero es un Robinson que quiere vivir en su propia isla solitaria. Sobre la novela, es todo, se pueden decir muchísimas más cosas, pero se le queda a Liliana como responsabilidad. Es decir, solo quisiera decir para terminar, solo me queda decir que fiel a sí misma, la narrativa de Noé define uno de los caminos centrales de la renovación en la literatura argentina después de Borges. Esta novela de Noé concentra en su peripecia los núcleos básicos de su escritura, sus ideas acerca del tiempo, el espacio, la historia y la poca fiabilidad de los instrumentos con que contamos, conciencia y memoria para aprender la realidad. Esto es todo. Agradezco mucho la posibilidad de haber leído esta novela. Gracias, Noé. Porque es una novela que en realidad me produjo el efecto siguiente. Yo pensé, me gustaría que estuviésemos un día, 2 días, 3 días y leerla entre todos en voz alta. Es una novela, ese género maravilloso, breve, intenso, inolvidable, para llevarse a una isla. Y voy a empezar por los significantes, originales, precisos, en busca de el encuentro, como fue ese hotel, un hotel que aparece, me hizo pensar en Di Benedetto, en una frase que él dice: no busca las cajas, las encuentra, no las busca, las descubre, están ahí, en sitios imprevistos. Y este hotel, que es un hotel en el cual extrañamente no hay habitantes, no hay otros clientes, son solamente los personajes que describió Alberto, es decir, 2 parejas, el papá y la mamá, Segismundo y Ofelia, y los hijos, un varón y una niña. Y está la pareja de los hoteleros. Varios fueron los autores que me vinieron, pero me vinieron como quien tiene una segunda piel, más allá de aquellos que nombra Noé directamente. La seducción, Gombrowicz, es
de la belleza de que un dedo, el dedo meñique, roce una parte, un fragmento del cuerpo de Segismundo. Yo me he tomado especial precaución para no darles indicios del desenlace, porque realmente aquí no pasan cosas, no ocurren, acontecen. Y es la forma de narrar, la adjetivación, ese lugar, el punto de vista del narrador, que siembra obsignos, que siembra, son signos, como diría Deleuze. Y es una secuencia donde las frases se articulan de tal manera que tienen una función poética. Es decir, de pronto se puede leer el efecto hacia adelante y hacia atrás. Esa cadencia, la morosidad, la espiral pirciana, porque hay un tercero, la tercera fuente. ¿Hay o no hay una tercera fuente? Así como el epígrafe, donde el caminar, no lo sé de memoria, no alcancé a memorizarlo, pero voy a sustituir con estas palabras. Es una reflexión tanguera. Estuve buscando en Google, no encontré hipótesis, porque todas las que nosotros hacemos, el mundo está construido por nuestras hipótesis. No encontré esta. Pero dice algo así como que la felicidad es poder caminar entre la niebla al amanecer. Y eso, ¿la podrías leer, Noé? La libertad, no la felicidad, es caminar en medio de un banco de niebla al amanecer. Es de El tango del filósofo. O es un invento muy gracioso de Noé, que, como Borges, con esa modalidad especial, tenía sus ocurrencias donde la imaginación reina en las 1000 estaciones. Y hay 100 oboes de pronto, y el sol camusiano, y Beckett, porque de pronto el ingreso de los personajes aparece con un interrogante: ¿quién es? Que es el Beckett de ¿quién ahora? ¿Cómo ahora? ¿Dónde ahora? Bueno, voy a volver con la seducción. Este personaje, Segismundo, elegido para realmente hacerle un susurro en el oído a Freud, porque no conozco otro Segismundo en la literatura. Puede haberlo, pero no en la nuestra, en la Argentina. Y Segismundo es ¿cómo decirlo? Un pausado repentino amante de lo que ve. ¿Y qué ve? Ve lo que siente, y siente lo que le produce esa mujer, esa alemana, rubia, grande, transpirada, bajo el efecto del sol. Y también ve, porque espía, se mete un día, y se mete tentado de tal manera que el contraste entre la personalidad próxima al quietismo, a la mudez, a la indiferencia, cerca del mar,
al llegar, una transformación se ha operado de tal modo, pero esa transformación tiene un paso y otro más. Porque el narrador tiene la virtud y la lógica de convertirse en un personaje. El narrador es el gran personaje de esta novela, que monologa, acierta, afirma, niega, supone, se contradice, tiene hipótesis sobre la época, sobre los estilos, sobre la música, sobre la poesía. Y realmente el encanto se acentúa por la intriga, como les decía al comienzo. No pasa nada, acontece todo. Y me hizo realmente muy feliz. No muchos textos producen esa sensación de lo inolvidable, porque voy a decirlo de esta manera, como lo dice el narrador, todo se puede convertir en anécdota, una vida, una muerte, pero depende de la forma, el tono, el ritmo, y es preciosa, es una joya. Así hablaba Borges en relación a lo que es la paradoja de Zenón de Elea, la de la tortuga y Aquiles, porque está la tortuga y es nuestro Aquiles con su corazón latiendo, con su emoción y esa inquietud que lo aproxima a Greta. A la vez el desprecio, porque la ve casi siendo montada por este alemán, y el rechazo parte de muchos lugares, no solo por el orden que intenta establecer sin Heinrich, que habla de Hitler, y es, como bien marcó Alberto, prácticamente la única interpelación breve, concisa y muy potente. Podría llamarse de muchas maneras, pero el título está logradísimo, porque tercera fuente, sin un artículo que lo preceda. Hasta aquí. Sí, parece que es un ritual, ¿no? Cuando se habla de uno tiene que responder, ¿no? Y yo podría responder porque cada una de las cosas que dijeron dispara, son como rayos, ¿no? Que vienen a algún lugar y que pueden, digamos, cada uno tener una autonomía y desarrollarse y explicarse y demás. Pero yo mismo no sé muy bien qué demonios hice con esto. Lo hice, ahora lo veo, o lo tengo que ver, y entonces me surge el otro costado, ¿no? El costado interpretativo, el costado del lector, ¿no? Yo releo esto y también empiezo a pensar como si fuera otra cosa, ¿no? Y se me ocurren algunas imágenes. Por ejemplo, no sé por qué, parece arbitrario, pero recuerdo la famosa "esto no es una pipa". Esto no es una pipa. O sea, siempre nos interrogamos sobre qué quiso decir nuestro admirado Magritte. ¿Quién? Magritte. Esto no es una pipa. Si no es una pipa, ¿qué es? El verbo ser persigue toda reflexión y toda relación con el mundo. Se trata de saber qué es lo que está más allá de la mirada. Se pregunta qué es. Entonces, ¿qué es, en este caso, lo que ocurre en un relato, lo que se relata, o el relato mismo? El relato mismo es esa pipa
figurada. El relato es esa pipa figurada. Ahora, no me parece que sea esto que estoy pensando en este momento, nunca se me ha ocurrido, ahora se lo estoy pensando, esa pregunta o esa relación tiene que ver, me parece que se vincula no solo a lo representado, al relato, como señalaba Alberto, ¿no? a la trama, a la historia, sino al propósito, al que se quiere al hacer una cosa como esta. Siempre cuando se quiere algo, cuando uno escribe, cuando uno postula esa pipa imaginaria, ¿no? Bueno, y lo que se quiere, si uno considera que es muy definido, está ya en una especie de proyecto. Y un proyecto de literatura, de narrativa, de escritura, también un proyecto de vida. Se supone que todos queremos algo en los actos que realizamos. Cuando se escribe también se quiere algo. ¿Qué se quiere? ¿Qué se quiere? Y se quiere postular una indefinición. Se quiere postular un no saber con el que vivimos y con el que convivimos y con el que nos desarrollamos y bueno, nos inquietamos, tratamos de darle forma. No sé, todo eso palpita en todo acto humano, pero sobre todo se advierte cuando se quiere escribir todo esto, cuando se quiere dar una forma a toda esta cosa, porque tiene una forma. Una forma que se podría, y también lo estoy pensando ahora, emparentar con un propósito vanguardista. Quiero decir, en términos ya del proceso literario, vanguardismo. Yo creo o siento que es un texto de tipo vanguardista, de alcance vanguardista. No es de la vanguardia vocinglera, de la vanguardia, digamos, dadaísta, no de lo ininteligible, sino de una vanguardia que recupera formas, maneras que parecen anacrónicas inclusive en relación con los lenguajes en curso, pero que suponen un propósito de ruptura. Una ruptura de una continuidad de pensamiento, de una costumbre, de una manera de comunicarse con el mundo y con la propia experiencia o con la experiencia de un momento en el que uno vive. Y bueno, y en esto me parece que hay como una especie de apartamiento de todo esto. Hay algo que se vincularía más con la música, con lo que la música propone de alejamiento, que de la comunicación en el sentido corriente de la palabra, ¿no? En el sentido habitual de la palabra. No sé, cada texto que uno hace, o lo que yo intento, es una inmersión en algo que al principio no sé para dónde va, ¿no? Que se va organizando, inconsciente, no inconsciente. A lo mejor hay como azares, de pronto hay que darle nombres a un personaje. Es una concepción en cierto sentido. Se podría, así haciéndose cargo de la tradición macedoniana de Macedonio Fernández, simplemente poner un pronombre. ¿Por qué poner un nombre a un personaje? Es como un resto de digamos, de antropomorfización, de antropomorfismo, ¿no? Sí, sí. Ponerle un nombre para que parezca una persona. No es una persona, es una mera palabra, no es una persona, no se trata de persona, pero se le pone un nombre y después el nombre empieza a reverberar. Entonces, digo, ¿qué relación tiene esto con el caudal de mi memoria? Porque mi memoria actúa también en relación con los nombres. Todos los que escribimos aquí, casi todos escriben, tienen ese problema, tienen esa cosa, cómo se llaman los personajes. A veces se sale del paso, muchos salían del paso mirando la Biblia, recuperando nombres bíblicos. Otros no, en otra novela que escribí, elegí nombres de tangueros, de autores de tango. Todos se llamaban, ¿no?, Contursi y se llamaban Gardel o Lepera o lo que sea. Pero era una especie de salida del paso. Ahora, no sé si Segismundo. Después entonces Segismundo, digo, ¿por qué tiene que ver? Y tiene que ver con
con algo que sí aparece como un significante, que es el Segismundo de Calderón de la Barca. Lo recuerdo, La vida es sueño, que también es esto no es una pipa, la vida es sueño, es lo mismo, no es una pipa. Segismundo que dice esa frase que se hizo célebre: ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Qué raro que Heidegger no haya tomado esa frase, porque ese es el problema del ser. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? ¿No? Y después alguien me recuerda que también se llamaba Segismundo otro interrogador, digamos, otro interrogador condenable, que es Freud. Freud se llama Segismundo también. Coincidencias no pensadas inicialmente, pero que van brotando de ese caudal que es la memoria, que de repente establece relaciones de este tipo. Es cierto, lo de Melville, y él preferiría no hacerlo, es algo que nos acude a todos y que permanentemente es invocado. Ahora se cumplió un centenario, creo, de la aparición de Moby Dick, ¿no? Bueno, y se recuerda, por lo tanto, a Bartleby, y esa frase de Bartleby es una herida para todos nosotros. Es una herida porque ¿cuántas veces decimos habría preferido no hacerlo? Está ahí la teoría del error. ¿Por qué lo hice? Está la teoría del ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí en este momento? ¿No? Todos podemos preguntarnos eso, y a cada rato nos lo preguntamos. Esa es la fuerza de una frase como esa, ese es el acierto, es la literatura. La literatura es ese dardo clavado en la existencia de una manera casi inadversible, que no se percibe, ¿no? Bueno, todo eso me parece, siento como que vibra, palpita en esta novela, como la llamo Liliana, ¿no? En esta cosa, en esta articulación, que además sale también de experiencias precisas. Ese hotel fue un hotel que vimos alguna vez. Ese silencio, ese entorno del hotel he vivido. No es que sea realismo representativo porque ese hotel estaba ahí. Es un hotel que aparece como una especie de postal incrustada, una cosa que está ahí metida en su... Todo eso forma parte del laboratorio que uno tiene cuando empieza a escribir. Digamos, yo me arriesgo, quiero decir, la mayor parte de las veces fracaso en ese riesgo que corro. No estoy muy seguro de lo que puede pasar. ¿Y qué quiere decir que pueda pasar algo con un texto? ¿Qué es que pase algo? La gente que de repente dice no pasó nada con mi libro, ¿qué quiere decir que pase? No se sabe. Lo que quiere decir a lo mejor es una respuesta, a lo mejor es una impresión, a lo mejor es una sensación, una figura, una imagen, algo. Eso es lo que puede pasar, ¿no? Hace pocos días un amigo mío, poeta, le escribí comentándole sus poemas, me agradeció y me dijo que era lo único que había, la única respuesta que él había recibido. Entonces se quejaba de que no había ningún periódico le había comentado su libro. Bueno, basta con lo que yo te dije, como respuesta. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? ¿No? Yo no pido nada, simplemente digo, en esta ocasión y con tantos amigos queridos como todos los que están acá, digo, simplemente habrá alguna respuesta, ojalá la haya en la intimidad, y si se atreven a comunicarla se podrá charlar un poquito. Bueno, muchas gracias.